de la productora de la radio que me contactó, así que más que agradecido. Contanos bien qué análisis haces vos de la marcha del 24 de marzo. Mira, la realidad es que fue multitudinaria, diversa y como bien reflejan todos los 24 de marzo, reflejando todas las expresiones políticas, desde sectores independientes, autónomos, sectores que vienen del campo nacional y popular, la izquierda, en todas sus expresiones. Fue una jornada que duró todo el transcurso del día y fue masiva. Lo que llama a veces mucho la atención es la construcción de este relato que pone el gobierno como si fuera una marcha opositora kirchnerista que los enfrenta, cuando acá hay una realidad que lo único que están haciendo por parte del gobierno es un nivel de confrontación y enfrentamiento muy duro. Con respecto a lo que fue el 24 de marzo, primero recordemos las declaraciones de funcionarios de este gobierno, como Gómez Centurión, negando lo que era el plan sistemático de exterminio y de apropiación de bebés. Después la discusión con lo que significa el número de los 30.000 detenidos desaparecidos. Y el mismo día de la marcha, el gobierno hace una foto con todo el bloque del PRO Cambiemos, diciendo, creo que la consigna era basta con el curro de los derechos humanos. O sea, a ver, si hay algo que me parece que tiene en valor la Argentina, nuestra democracia, que nos costó mucho, y una generación que es la que uno es parte, que es la generación de la democracia, es tener esta bandera de la política de derechos humanos, de la memoria, de la verdad, de la justicia, como insignia y como construcción donde sea transversal a todos los partidos políticos. Y esta confrontación que pone el gobierno me parece que después se reflejó en la multitudinaria marcha masiva que hubo el 24 de marzo. ¿Y por qué crees que el gobierno confronta con este tema? Bueno, primero fue que el 24 de marzo no iba a ser ese día el Día de la Memoria. Un feriado junto con Claro. el 2 de abril, ¿no? Como en el caso de Malvinas también. ¿Vos por qué crees que tiene esa actitud el gobierno? Mira, yo creo que una vez más, entre otros de los aspectos que planteó en la campaña y que la realidad demuestra otra cosa, es que lo que dijeron que venían a hacer no lo están haciendo, sino inversamente lo contrario. Cuando dijeron que iban a quitar ganancias y aumentaron la cantidad de trabajadores que iban a quitar ganancias, cuando dijeron que no iban a quitar fútbol para todos ni vaciar aerolíneas argentinas, están realizando esas medidas. Lo mismo con la devaluación y con respecto a la famosa grieta, como llaman algunos relatores, el gobierno pareciera que la está empujando y profundizando. Y la verdad que nos duele. Me parece que en el medio hay una situación económica que es muy grave, muy compleja. Yo estoy en la provincia de Buenos Aires y te puedo asegurar que hay gente que no llega a la cena. Porque si uno toma lo que son el Plan Argentina Trabaja, la asignación es de 4.050 pesos aproximadamente. Con eso una familia, gracias que puede cubrir su almuerzo. Y lo que era la cena, la cubría siempre con las changas. Y si algo está, pero desmantelándose, es las changas. Porque tenemos que recordar que cuando se pierde un puesto de la economía formal, se pierden 7 de la economía informal, que son los que cortan el pasto, los que hacen albañilería, los que acompañan, digamos, todo lo que es un sistema informal de la economía, que hay que tener una política, que el gobierno anterior dejó un gran número, digamos, de trabajadores en esa economía y que tenemos que tener una política de Estado. Pero lamentablemente este gobierno, así como también prometió el discurso de pobreza cero y los informes que hay sociales de la UCA y esta realidad que uno camina y conoce, aumentar la pobreza en 2 millones de pobres, y lo que más duele, la indigencia, que es el plato de comida que no llega a las familias a cenar, que es de 600.000 nuevos indigentes. Porque vos podés tener una discusión sobre el tema de la pobreza. Yo soy sociólogo, que me recibí en la UBA, y depende de la medición, es un concepto relativo en términos de los aspectos que uno utilice para la medición, pero la indigencia son los aspectos esenciales y básicos, y que hayan aumentado la indigencia de 600.000 y que no tengamos una política sobre eso, me parece que es muy grave para toda la sociedad y la Argentina. Vos dijiste que estás trabajando en provincia de Buenos Aires. Contanos bien lo que estás haciendo.
Yo estoy armando un espacio que es una articulación de sectores que vendrían a ser el movimiento estudiantil, los gremios, las juventudes trabajadoras, el sector agropecuario que se expresa a través de campo, sector cooperativista que es la CNCT, junto con varios compañeros. Por lo general hay una mirada generacional, es un espacio que se llama Generación Patriótica, que lo que busca es hacer una articulación con actores reales y genuinos de cada uno de los ámbitos donde se desarrolla. Entonces, por eso está... A mí me gusta poner nombre y apellido también, ¿no? Porque es lo bueno que tienen estos espacios, como bien decías vos al comienzo, de poder visibilizar a veces actores de la cultura, de la política, que muchas veces no tienen esa oportunidad, y pues uno está agradecido de poder estar acá. Que es Matías Aluendo, el secretario general de la CTA a nivel nacional. Es el Leo Moyano, compañero del movimiento estudiantil del MMP, que tienen alrededor de 20 centros de estudiantes. El sector cooperativista con Seba Raspa, que trabaja todo lo que es la economía popular con la CNCT. El sector de campo, que es Paula Jiménez, que viene un trabajo de alfabetización en relación a lo que es los peones rurales. Y la verdad que es una generación que es la generación de la democracia, que lo que plantea es poner en agenda un Consejo Económico Social Generacional con 5 puntos que nos articule y que nos ayude para plantear humildemente desde donde cada uno está una agenda de un país. ¿Cuáles serían los 5 puntos? Es lo que estamos ahora elaborando, pero principalmente tiene que ver con... Y también está el sector de las pymes, que es la Helbar, que es las pequeñas y medianas empresas, que está Ariel Aguilar, pero es lo que estamos abordando ahora justamente con la pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores, que es una fuerte demanda gremial, con la pérdida en términos de lo que es los recortes universitarios y docentes para el sector estudiantil y docente, con lo que es la pérdida del consumo interno y que afecta fuertemente a las pymes, que están ahogando a las pymes con los tarifazos y la falta de una política para el desarrollo del consumo interno. Entonces, esos son puntos que nosotros lo que vemos es que este gobierno va tocando desarticuladamente. Entonces, se producen las marchas de los docentes, del movimiento estudiantil, las marchas de los trabajadores, las marchas de las organizaciones sociales, y lo que nosotros queremos es ver y poner una agenda de articulación, porque en definitiva hay que tener una alternativa a este modelo que está generando endeudamiento, que hay un sistema financiero muy fuerte y agresivo que no invierte al capital productivo, sino que a las LEVAC y a la especulación financiera, y no al desarrollo de un país. Y esa es la agenda que construimos entre todos. Y si te puedo decir un dato que nos comentaba el compañero Ariel Aguilar de la Helbar, que es el sector de las pequeñas y medianas empresas, para que tomamos dimensión del proceso de desindustrialización y de afectación a lo que es el mercado interno de consumo con el tema de las importaciones, que los afecta directamente a las pymes, no solo con el aumento muy agresivo a lo que fue las tarifas, ¿no? De la luz, ahora viene la del agua, y que en el primer bimestre del 2006 entraban 8.000 billeteras en términos del cuero. Él trabaja todo lo que es la industria del cuero. Y en el primer bimestre del 2017, ¿sabes cuánto se aumentó en términos de las importaciones? Antes eran 8.000 billeteras y ahora 90.000 billeteras. Estamos hablando casi el 900% de apertura de importaciones. Y si uno recuerda el spot publicitario que hizo el Ministerio de Producción, el Ministerio de Producción hizo un spot publicitario que apoyaba lo que eran las importaciones de la industria tecnológicas, y el discurso era que íbamos a poder consumir más baratos las computadoras importándolas de afuera. Ahora, ¿qué genera esto? El éxodo de los trabajadores en Tierra del Fuego, un posicionamiento al sector tecnológico de nuestra Argentina que lo están desmantelando y desguazando. Por eso pasó algo histórico, que esta marcha del 6 de abril que convoca la CGT, cuando fue la convocatoria, hasta el sector de la CAME acompañó el reclamo de los trabajadores. O sea, hasta los pequeños y medianos empresarios acompañaron la medida de un paro, junto también con algo que es histórico
con relación a otras épocas, que es la incorporación de los trabajadores de la economía informal, que es la CETEP, que viene trabajando y lejos de los sectores gremiales de alejarlos y demonizarlos y estigmatizarlos, los incorporaron en una agenda de trabajo que me parece que ahí la mayor expresión es la del Papa Francisco, que traza esos puentes y ve que en definitiva acá lo que estamos peleando es en términos de un Estado nacional que tenga una protección de lo que es el consumo interno y sus políticas para un desarrollo, y un sistema financiero que lo único que busca es la especulación inmediata de lo que el Francisco llama del Dios dinero, que nos está generando las desigualdades y las miserias en el mundo. Y sobre el tema docente, ¿qué opinas? Es un tema que duele mucho. Fíjate justamente esto que decíamos, la falta de sensibilidad de la política por parte del gobierno, ¿no? Yo creo que la frase de Mirta Legrand en la mesa fue tan fuerte y contundente cuando dice que no ven la realidad, justamente por eso, porque me parece que significó lo que fue en su momento, que uno era más joven, el escenario catastrófico cuando Tinelli con De la Rúa, digamos, ¿no? O sea, un presidente que no conoce cuánto es la mínimo de un jubilado, y porque me parece que es un gobierno de CEOs, de empresarios que ni siquiera están vinculados a sectores empresarios nacionales, sino contratistas del Estado, y que principalmente están vinculados con el sistema financiero. O sea, toda la cartera de económicos son ex funcionarios de la JP Morgan, del HSBC, del Goldman Sachs, de los principales bancos a nivel mundial. Y con respecto a los docentes, la verdad que plantean que hay que haber diálogo y consenso y no convocan una paritaria nacional que está fijada por la ley del Congreso, y hay una demonización y un ataque hacia lo que es las dirigencias gremiales, que pareciera que es muy difícil que puedan solucionar un conflicto cuando lo que están haciendo es apostar a la profundización de ese conflicto. ¿Por qué crees que apuntan a que ese conflicto no sea más grosso? Mira, yo creo que se equivocan. Me parece que hay un dato de la realidad que no lo están viendo. Que la gente realmente está teniendo conciencia de lo que fueron 12 años de otorgaciones de derecho y un desarrollo de una política económica expansiva en términos del consumo interno, y ellos consideran realmente que son todos opositores, pero en términos de lo que fue el gobierno anterior. Y acá es mucho más amplio el reclamo. O sea, acá hay trabajadores que no acompañaron al gobierno anterior, que por ahí creyeron en estas promesas que decíamos de este gobierno, y hoy se ven afectados en su economía real. O sea, no se llega a fin de mes. Están habiendo suspensiones, despidos. Todos los días una pyme nos está cerrando las puertas, y con el dolor que le genera a los pequeños y medianos empresarios, porque en el medio que uno los conoce, que es con los compañeros que estamos articulando, te dicen: yo soy el padrino de José, mi mujer es la madrina. O sea, entonces es una situación que duele mucho, y este gobierno me parece que construye ese antagonismo con el gobierno anterior, tratando de justificar sus medidas. Pero el problema es que no hace medidas para la gente, no hace medidas para el pueblo, y eso en la larga es la bronca que está habiendo en la sociedad. Y con respecto a la marcha que convocaron para el 1 de abril... Bueno, fíjate que tiene un discurso contradictorio, ¿no? Volvíamos a este escenario de la confrontación, porque por un lado yo creo que es un gobierno que está inmerso en el limbo de las redes sociales, un gobierno que articula mucho el sistema, digamos, virtual y de marketing. No lo digo yo, lo dice Monzó, que es el presidente de la Cámara de Diputados del bloque de Cambiemos, y critica al gobierno nacional por la falta de gestión y la sobreexposición en términos de marketing. O sea, si recordamos lo que fue la maqueta del colectivo con Macri para humanizarlo, o el saludo a una plaza en el inicio de sesiones ordinarias que estaba completamente vacía, y mismo, fíjate, el 24 de marzo no hubo un acto institucional.
sea, por primera vez en muchos años de la democracia, el Estado no hizo un acto institucional. Y esto no lo pongo yo como crítica desde el Frente para la Victoria del peronismo, sino que lo planteó Ricardo Alfonsín, que es parte de la coalición de este gobierno, que le dolió mucho que no haya un reconocimiento institucional por parte del Estado a lo que significa la política de memoria, verdad y justicia como el 24 de marzo. ¿Y cuál fue la respuesta de Abruz? No, enviamos en las redes un comunicado. Entonces, creo que están muy insertos en este limbo de las redes sociales y por el otro lado van a un escenario de confrontación con lo que fue el gobierno anterior y en eso hacen esta prueba de movilización para el 1 de abril. Y bueno, la verdad que uno apuesta a la participación, ojalá que el saldo de este gobierno, el cual hay que acompañar y que tiene que terminar su mandato constitucional, sea que haya más participación, más conciencia política y hasta que si algunos consideran que realmente el modelo es en términos de las importaciones, de la apertura de mercado, de bajar lo que es el salario, generen esa conciencia y esa visión de país y no este enfrentamiento que nos están haciendo entre los argentinos y que el saldo sea la política. Porque cuando la discusión es en el ámbito de la política, hay las herramientas para que la sociedad se proyecte a futuro. El problema es cuando la discusión es en ámbitos del empresariado y de unos CEOs que no tienen ningún tipo de sensibilidad social, son sordos ante los reclamos de la sociedad, ciegos ante las movilizaciones de populares y no dan respuesta porque en el fondo no conocen lo que ellos dicen que gestionan. Con respecto a las elecciones, ¿cómo ves al Frente para la Victoria? Yo creo muy bien el escenario de discusión interna. Yo creo que esta experiencia que nosotros tenemos de Generación Patriótica, lo que apostamos es a una mayor discusión dentro de lo que son las bases, en las universidades, en los territorios, en las fábricas, en los sectores cooperativistas. Creo que hay una emergencia de jóvenes que va a tener una voz, que está indignada ante esta situación que está viviendo y el desafío que podamos construir los puentes necesarios entre todos los sectores para plantear una alternativa a este gobierno. Porque me parece que hay que retomar lo que es lo más significativo y potente del campo nacional y popular, lo que expresó el kirchnerismo en sus primeros años, esa heterogeneidad de actores, de sectores que generen una alternativa a una economía que es la del sistema financiero, la de grandes exportadores concentrados y mineros y sojeros. Yo creo que realmente hay un país que lo podemos construir entre todos, diferente a lo que estamos viviendo hoy con el recorte a todos los sectores de la economía, a todos los sectores sociales y principalmente a la pérdida del poder adquisitivo del salario. ¿Cristina va a ser candidata? Y es lo que uno, la verdad, cuando está en la provincia de Buenos Aires, le preguntan, la gente quiere, porque la realidad es que yo creo que Cristina está en el corazón del pueblo en su gran mayoría. Lo que significaron los 12 años de gobierno en términos de otorgaciones de derechos va a ser histórico. Eso, más temprano que tarde, la democracia, por más de que ahora ya es una construcción mediática de plantearla como intolerante o antirrepublicana, donde más se ampliaron derechos fue en la época de Cristina. Eso va a tener el reconocimiento a la larga en la historia con las incorporaciones de las minorías, con lo que significan los jubilados, lo que significa el ANSES con el Conectar Igualdad y la brecha tecnológica con los chicos. Creo así como la historia, una vez que trágicamente nos enseña a partir de estas situaciones muy dolorosas como fue la muerte de Néstor y el reconocimiento de una sociedad a ese hombre, a esa figura que había podido rearticular todas estas expresiones del campo, del trabajo, de la industria, de los trabajadores, de los movimientos sociales para encauzar un país con crecimiento.
estoy convencido que en Cristina la gente y la sociedad va a revalorizar lo que fue la construcción de otorgaciones de derechos que hoy estamos perdiendo. Háblanos de Unidad Argentina. Mira, en el campo nuestro, esto del Nacional y Popular, yo creo que, y de cara a lo que planteabas de las elecciones, yo creo que hay que tener bien en claro entre lo que es una alianza electoral, coyuntural y la unidad. La unidad me parece que tiene que tener un eje programático, tiene que tener una discusión de abajo hacia arriba y recíproca, y se construye en una continuidad de trabajo mancomunado. Yo apuesto realmente a esa construcción de la unidad, no solo con los sectores, con los espacios que uno viene participando, sino que con el conjunto de la sociedad. Por eso digo la importancia de nosotros como generación, de la propuesta que queremos de convocar a un encuentro económico, social, generacional, donde estén abiertos a todos los sectores y a todos los partidos, porque en definitiva acá lo que hay que discutir es un modelo de desarrollo del país. Si vamos a un sistema de endeudamiento externo, de toma de deuda y ajuste fiscal, o si vamos a un desarrollo de país donde ponga el eje en el trabajo, en el mercado interno, en el desarrollo productivo de un país. Pero hoy está más claro que nunca. Y no soy el que lo digo yo esto. Yo recuerdo las frases de Roberto Lavagna, que dice que este modelo es similar al de Martínez de Oz en términos de endeudamiento. Cuando uno toma los números concretos del endeudamiento, estamos hablando de 60.000 millones de dólares. O sea, lo que fue el transcurso del proceso militar en 7 años fueron 48.000 millones de dólares. O sea, superamos en 1 año y medio lo que significó todo el proceso de endeudamiento de la dictadura militar.